Y la misión, hermanos, es el mandato de Dios. Amén. Y qué bueno entenderlo y decirle, hermanos, esta noche que la iglesia del Señor Jesús es una iglesia llamada a crecer. Amén. A tener un crecimiento notorio. Es una iglesia en Dios poderosa, con una autoridad, y es la autoridad del Espíritu. Amén. Edificada por el mismo Señor, y es la iglesia, como dice Jesús, a la que el infierno no puede resistir. Amén. Jesús le dijo a Pedro que sobre la roca que era Cristo mismo iba a edificar su iglesia. Amén. San Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Por eso esta iglesia, hermanos, es una iglesia que va avanzando, que va creciendo, que va de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Una iglesia que marcha victoriosa. Amén. Una iglesia que marcha victoriosa en el nombre de Jesús. Que somos la sal de la tierra. Amén. Que somos la luz. Amén. Que alumbra estas tinieblas. Eso es algo que la iglesia debe de entenderlo. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con esa misión que Él nos ha encomendado. Gloria al nombre de Jesús. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. A que avancemos, a que crezcamos, a que cumplamos con la tarea y la encomienda que Él nos ha hecho. A que, hermanos, podamos entender que el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso me llamó mucho la atención este pasaje. ¿Quién es esta? Dice, hablando, y yo lo relaciono con la iglesia, que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como ejército en orden. ¿Quién es? Dice el escritor. Amén. Y eso se está refiriendo a esta iglesia, a la amada de Jesucristo. Porque no nos olvidemos que lo que está aquí escrito nos está testificando acerca de Jesús. Amén. De su obra, de su propósito. Amén. Y de esta iglesia tan preciosa y hermosa. Nosotros debemos, hermano, cumplir esa misión. Saber que Dios nos llamó a que crezcamos. Saber que somos llamados a impactar nuestra generación. Saber que somos llamados, hermanos, a establecer ese reino de Dios, a cumplir esa misión. A lo que Jesús hizo en su velo de carne, ahora lo está cumpliendo en su templo, que es la iglesia, en su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Y estaba pensando que para que ello se lleve a cabo, hermanos, tiene que suceder en nosotros, y debe de haber en nosotros el sentir también que hubo en Cristo Jesús. Amén. Filipenses el capítulo 2, el versículo 5, perdón, Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros, tiene que pasar esto en nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener este sentir que tuvo el Señor. Yo debo sentir lo que el Señor sintió por los perdidos. Amén. Yo debo de sentir
Escuchen, lo que el Señor Jesucristo sintió por los perdidos. Dice que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. El capítulo 9 de San Mateo, el verso 35, dice, recorría Jesús todas las aldeas, oiga, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Entonces digo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero un ministerio, hermanos, de avanzada, no quieto, un ministerio de movimiento, y que, hermanos, traía una respuesta, una solución y una bendición al mundo del entonces. Y vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas, dispersas como ovejas, que no tenían pastor. Amén. Pero también dice San Marcos capítulo 6, el verso 34, dice, y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión, oiga, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En aquellos días, San Marcos capítulo 8, verso 1, en aquellos días dice, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguno saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomó los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante. Y los pusieron delante de la multitud, y también tenían unos pocos pececillos, y los bendijo. Y mandó que también los pusiese delante. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Amén. Pero lo que llama la atención, hermanos, es que hay compasión en Jesús, viendo las necesidades de las personas. Estaban enfermas y tuvo compasión de ellos y los sanaba. Tenía hambre, tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Estaban dispersos como ovejas, desorientadas, tuvo compasión de ellos y los administró, les enseñó la palabra. ¿Qué habla de eso? De esa misericordia y de esa compasión que debe de tener también esta iglesia. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos de ver las personas, hermanos, con misericordia, con compasión. Y la compasión y la misericordia es, hermanos, ese dolor y ese pesar, ese sentir por los que están perdidos. Amén, gloria a Dios. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos de sentir nosotros también ese dolor, esa compasión, esa misericordia. Yo siempre he dicho que ese es el amor más grande que hay en el universo.
el amor de Dios para con el hombre. Amén. Un amor, hermanos, que desbordó toda lógica, toda razón, todo sentido. Amén. Que siendo Dios, dice, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. A Jesús no lo mataron, Él mismo entregó su vida. Amén, amén. A Él no le quitaron más bien su vida, Él la entregó por todos nosotros. Alabanzas al Señor. Él la dio por todos nosotros, Él la ofrendó por todos nosotros. Como dice el apóstol, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Alabanzas al Señor. Y eso debe de haber en la iglesia. La iglesia tiene que tener y debe de tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Esa misma compasión, esa misma conmiseración, esa misma misericordia y ese mismo amor por los perdidos. Gracias a Dios por la revelación que nos ha dado el Señor. Gracias a Dios por la salvación que nos ha dado el Señor. Gracias a Dios porque lo conocemos y lo sentimos en nuestro corazón. ¿Cierto que sí, hermanos? Y estamos aquí y es el gozo más grande. Y es la paz más grande. Tenemos vida y la vida de Dios en nosotros. Pero hermanos, esto hay que compartirlo con los demás. Y eso es lo que queremos. Yo quise tomar este tema esta noche porque hasta a ese enfoque nos vamos, hermanos, a dirigir como iglesia. En el nombre del Señor, a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. No podemos encerrarnos nosotros en esta salvación y dejar que otros se pierdan. No, no, hermanos. Vamos a rescatar a los que más podamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer la labor que el Señor nos ha encomendado con toda la entrega necesaria, con toda la disposición, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Amén. Oiga, salvará de muerte a un alma y librará y cubrirá multitud de pecados. Mira el trabajo tan hermoso que tenemos nosotros por hacer. Y algunos, dice el escritor, que algunos debemos salvar. ¿Y de qué manera? Dice arrebatándolos del fuego. Y de otros, dice el versículo 22 de Judas. Judas tiene un capítulo, el verso 22. Dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego dice, algunos que dudan, convénzalos. Amén. Algunos que dudan, convénzalos. A otros, salvad. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero a los que dudan, convencerlos. Amén. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Nosotros somos llamados a ganarlos. Amén. No a ganarle a la gente.
Porque hay veces nosotros tenemos una postura de como mostrar que tenemos la verdad y la revelación. Y gracias a Dios que sí tenemos la verdad y la revelación de Dios por su gracia. Pero no estamos llamados a ganarles. Es que yo sí tengo la verdad y le voy a ganar a usted, mire, y lo voy a hacer. No, no, estamos llamados a ganarlos. Amén. Con esa paciencia y con sabiduría. Amén. Con paciencia y con sabiduría, porque el que gana almas es sabio. Amén. El que gana almas es sabio. Y hay que tener esa paciencia, mis amados hermanos, y esa sabiduría para que podamos convencer al que está dudando. Hermanos, yo entiendo, usted y yo tener esa paciencia y pedirle a Dios esa sabiduría para entonces poderlos convencer y mostrarles el camino de la verdad. Y a otros hay que salvar arrebatándolos del fuego. Y hay que usar un poquito más, hermanos, de esa capacidad, de esa gracia, de esa sabiduría. Y de otros tener misericordia con temor. Porque hay que tener compasión de otros. En el nombre de Jesús. Y otro hay que tenerle paciencia. Amén. No, yo ya le hablé mucho. No, hay que seguirles hablando. No, es que ya predicamos mucho aquí. Y de seguro, claro, esta iglesia lleva 50 años. ¿Cuántos años? 40 años predicando en este municipio, pero tenemos que seguir predicando. No. Llevamos 40 años, pero tenemos que seguir predicando. Amén. Seguir ministrando, seguir enseñando. Amén. Amén, hermanos. Con el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Con ese sentir que tiene que haber ese sentir en nosotros. Esta iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora. Y de una de las cosas que debe de haber en nosotros es amor por los perdidos. Amén. Si el Señor no nos ama, no nos viene a salvar. Pero lo que hubo en Él fue amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8, mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, oiga, Cristo murió por nosotros. No, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale ese aplauso fuerte a Jesús en esta hora. Debemos amar a las personas. Amén. Verlas, hermanos, con esa compasión. Y verlas con amor. Y estar dispuestos, hermanos, a hacer lo que tengamos que hacer por ganarlos para Cristo. Saber que están en una condición de pecado, hermanos, y están expuestos a la condenación, están sentenciados, y que nosotros tenemos la respuesta y la solución para el problema del pecado, y es a Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y le voy a decir algo, la mayor necesidad del mundo es Jesucristo. La gente lo que necesita es conocer a Jesús el Señor. Él es el que perdona los pecados, Él es el que sana las enfermedades y Él es el que da vida eterna. Alabanzas al Señor. Entonces hay que amarlos.
Si no los amamos para la salvación, no vamos a tener el interés. Lo primero que debe de haber en nosotros es amor. Por eso Pablo dijo: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 15. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Y él dice: por amor de vuestras almas. Amén. Por amor de vuestras almas. Y él lo dice: aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, no me importa que no reciba ese amor que yo estoy dando. No. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo Jesús dijo algo a través del escritor a los hebreos: porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia mi nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndole aún. Dios sabe recompensar y sabe dar. Por eso todas nuestras cosas deben de ser hechas con amor. Amén. Y yo de ahí los invito: si hay algo que debe de haber en nosotros, lo primero que debe de haber en nosotros es amor. Amor por los perdidos. Amor por los que están extraviados. Amor por aquellos hermanos que por alguna situación se han apartado del camino del Señor, se han alejado, se han descarriado, lo que sea. Hay que sentir amor por ellos. Hay veces vemos a algún hermano que se fue, que no ha vuelto, que cualquier cosa, y ni lo saludamos. Y si va por un lado, nos hacemos por el otro lado. Algunos, no aquí, en otra parte, se hacen por otro lado. No. Al contrario, acerquémonos y digámosle: hermano, Dios le bendiga, lo he extrañado tanto. Usted sabe que lo amamos. Ay, hermano, pero es que yo ya no lo veo, no veo a la hermana con como se visten los hermanos, ya no la veo con el vestuario de una cristiana, de una hija de Dios, porque hasta en eso, no, hermano, Dios le bendiga, dígale. No, es que al hermano lo vi como fumando. No, hermano, Dios le bendiga. Hay que ganarlos para Cristo. Y el que haga volver del error al hermano, oiga, al que haga volver del error al hermano, mire lo que dice Santiago capítulo 6. Hermanos, verso 19: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No solo del otro, de él también. Oiga, de él. Esto es un pago con el Todopoderoso. Por eso no estamos aquí para perder las almas, sino para ganarlas. No me escucharon. No estamos aquí para perder las almas, sino para ganarlas para el reino de los cielos. ¿Y sabe cómo se gana? Con la paciencia, porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y yo quiero aprovechar este momento para decirle: tengámosle paciencia a los hermanos que están apenas caminando en el Señor, que llevan unos pocos días. Hermanos, tengamos paciencia y amor por los que apenas están llegando al camino. Porque algunos quieren a la fuerza hacer que otro se convierta, y a la fuerza como obligarlos a que adopten ciertas costumbres cristianas. Y no es así. Esto es la obra de Dios.
quien he aquí estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No, es que yo veo que todavía viene con pantalones, que todavía viene con maquillaje. Déjelo o déjela, que el que está haciendo la obra es Jesucristo el Señor. Porque Él es el que convence. Yo siembro, usted riega, otro va a cosechar, pero el que da el crecimiento es Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tenga paciencia. No critiquemos, no señalemos. Hermano, oremos y ganemos. Hay que tener amor. Amén. Hay que respetar. Quiero decirle así rapidito. No estamos para ganarles, sino para ganarlos. Y hay que respetar a las personas. Amén. ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención el apóstol Pablo? Pablo llega a una región, Hechos capítulo 17, que está entregada a la idolatría. Oiga, y esa región, cuando Pablo llega, se enardece su espíritu viendo a las gentes entregadas a la idolatría. Y entonces comienza a enseñarles. Capítulo 17, verso 16 de Hechos. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y así discutían en las sinagogas con todos los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos, dice, y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice que los llevaron ante esas principales personas de allá y comenzaron a interrogarle acerca de qué enseñanza era y de qué era lo que hablaba. Pues traía a sus oídos cosas extrañas que ellos querían saber qué quería decir esto, porque todas estas personas, dice, y los extranjeros que allí vivían, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y dice que Pablo, verso 22, se coloca en pie en medio de todas estas personas y dijo: varones atenienses, en todos servos que sois muy, ¿cómo? Religioso. Ustedes son muy religiosos. ¿Y sabe por qué? Porque pasando y mirando vuestro santuario. Pablo no les dijo: ¿qué hubo? Perdónenme la expresión, parrandá, idólatras, van para el infierno. No. ¿Sabe qué dijo? Oiga, yo noto que ustedes son muy religiosos. Oiga, y mirando su santuario, entré y miré. Ahora lo miran a uno que entra de pronto a una iglesia así y dice: uy, ¿qué está haciendo allá el pastor? O ese hermano se descarrió. No, espérese, no sabe qué está sucediendo. Pablo entró y miró el santuario, se agarró a mirar. Ve, estos adoran aquí la luna, aquí está el sol, y adoran aquí las aguas, y adoran aquí a la tal, y adoran aquí a los animales, y adoran aquí y miró un altar que estaba vacío y tenía solo una inscripción: al Dios no conocido. Dijo: por aquí me les voy a meter, porque el que gana almas es sabio. Él no decía: quite eso, que es el pecado, y quémelo. Porque así algunos entran a las casas de las personas: quite ese corazón que no es el corazón de Jesús, quémelo. Quite que es su idolatría, déjele su cosa. Que cuando se conviertan al Señor, sin usted decirle, ellos van y las cogen y las quitan.
¿Sí o no? Mire que yo bauticé, llegué a Florencia y había una hermana, ella estaba asistiendo y asistía, Marta, y asistía y asistía. Y bueno, le dije, ¿por qué no te has bautizado? Porque su mamá cristiana, su hermana cristiana, servidoras. Y me dijo, no, pastor, es que, le voy a ser sincero, yo lucho con mi forma de vestir. ¿Cómo así, José? A mí me gustan mucho los pantalones y no me veo vistiendo con una falda. Le dije, Martica, pero ¿tú crees que Jesús? Sí, le expliqué me dijo todo y yo lo amo pero me siento. Le dije, no, te voy a bautizar. Me dijo, pastor, ¿verdad? Y con pantalones. Le dije, con pantalones y todo te voy a bautizar. Y la bauticé con pantalones y todo. En el nombre de Jesús. Hermanos, la bauticé el domingo. Y el jueves, porque el martes no fue al culto, pero el jueves ya fue. Pero cuando miré que entró Marta, entró con un vestido. Y entonces terminó el culto. Saludé a las personas y Marta se acercó, me le acerqué. Hola Martica, Dios te bendiga, ¿cómo vas? Bien. Le dije, Marta, ¿y qué pasó? Porque usted luchaba con esto y usted ya, ahora la veo con vestido, qué bien. Digo, no, le voy a contar. Me organicé mi ropa para venirme para el culto, pastor, el martes, y fui a colocarme el pantalón y no pude. No fui capaz. Ya no era capaz. Por eso no vine. Me tocó esperar, comprarme una falda y aquí estoy ya en el culto. Y no le dijimos que se quitara nada. Es que, hermano, vea, lo que Dios no quiere que usted tenga seguro lo va a colocar en su corazón y ya. Pero no le fuerce, no fuerce, porque esto no es a la fuerza, esto es con amor. Dele gloria a Dios. Pablo entró y dijo, mire, aquí hay un santuario, mire lo que dice. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocer. Oiga, al que ustedes adoran sin conocer es al que yo vengo a anunciarles. Y le dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de alguien, pues él es el que da vida a todos. Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debes pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras o culturas de arte o de imagen de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Oiga, por aquel varón, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Qué bueno, hermanos. Buscar alguito. Y ahí Dios nos dará la manera de entrar y hablarles. Entonces, a las personas hay que amarlas. También hay que respetarlas. Amén. Y con sabiduría, hermanos amados, con esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo, ganarlos y también darles ejemplo. ¿Sabe qué dice
San Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Démosle ejemplo. La Biblia testifica de Jesús. Los cielos testifican de Jesús y usted y yo testificamos de Él. Que la gente vea nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro comportamiento, nuestro hablar, hermanos. Que la gente nos mire y vean a Cristo en nosotros. Que la gente nos mire y vean a Cristo en nuestro hogar. Perdónenme, hermanos. Nuestro ejemplo, dicen que las palabras convencen, dicen, y que el ejemplo arrastra. Hombre, que la gente diga, hombre, yo el evangelio no entiendo mucho y por no entender mucho lo rechazo, pero así a mí sí me gusta cómo vive esa familia. Yo no entiendo mucho el evangelio, pero sí me gusta cómo esa mujer trata a ese hombre, o ese hombre trata a esa mujer, o cómo ese papá trata a esos hijos, o cómo esos hijos tratan a ese papá, o cómo esa persona trata a su amigo, o cómo el amigo al otro, cómo se tratan entre ellos, cómo hablan, cómo viven. Porque reflejan a Cristo en su estilo de vida. Amén, hermanos. ¿Cómo va a la tienda y fía y paga? ¿Cierto que sí? Y pide prestado y está pendiente y paga. Y como buen trabajador y no se queda con nada del patrón, sino que es honesto con el patrón. Amén. Y como el patrón, hermanos, también trata a sus empleados y es justo con ellos. Amén. ¿Cierto que sí, hermanos? Y con ese estilo de vida le damos ejemplo. Dele gloria a Dios. No es que queden tan calladitos, los veo muy callados, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá? Hermanos, sí. Yo siempre he dicho, yo no concibo, y Dios nos ayude, un esposo que maltrate a su esposa. A mí me parece muy triste eso. Como dijo Pablo, su espíritu se enardece, el mío también cuando escucho eso. Un esposo que es, perdóneme, tacaño con su familia, con su esposa. Yo alguna vez le decía a alguien, no, así no es. No, que es que en la casa yo solamente le doy para el arrendo. Ya verá cómo consigue ¿cómo se te ocurre? Le dije. Si el que no provee para su casa es peor que un impío, dice la Biblia, y ha negado la fe. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia, John? De una manera, hermano, Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por la iglesia. El hombre tiene que estar dispuesto a entregar su vida por la mujer, por su esposa. Si yo no estoy dispuesto a entregar mi vida por ella, entonces no la amo como Cristo amó a la iglesia. Y yo estoy seguro que si un hombre está dispuesto a entregar su vida por su esposa, esa esposa está dispuesta a someterse a ese cuidado. ¿O qué dicen, hermanas? Porque dice, ámela como Cristo amó a la iglesia, y usted sométase como Cristo se somete a la iglesia. ¿Y cómo no nos vamos a someter a un Dios que nos ama de una manera tal que dio su vida por mí? ¿Cierto que sí, hermanos? Por eso nosotros estamos aquí enamorados de Él, porque Él nos amó primero y porque entregó su vida por mí. Así es la esposa, estará dispuesta a estar
Sujeta a ese esposo porque dice, es que él me ama y está dispuesto a dar su vida por mí. Y cuando yo tengo esa vida consecuente, esa relación matrimonial consecuente, ese papá como un verdadero hijo de Dios, esa mamá como una verdadera hija de Dios, esos hijos como verdaderos hijos de Dios que respetan a sus padres, la gente va a ver nuestro testimonio y va a querer a nuestro Dios. Dice, oiga, el Dios de ellos sí cambia, el Dios de ellos sí transforma, el Dios de ellos sí hace maravilla. Yo lo conocía como era, pero ahora como es, cambia. Y vamos a ganarlos para el Señor. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor. Colócate de pie. Decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Dile. Úsame Cuando alguien necesite de ti, úsame. Cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz y anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Dile. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor. ¿Para qué? para seguir anunciando que tú eres el Salvador. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 5? El verso 21. Perdón, Gálatas capítulo 5, Gálatas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sabe qué es eso? Ese es el carácter de Cristo. Esas son esas virtudes de Dios. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciencia, porque Él dijo, aprended de mí que soy manso, paciencia. Él es bondad, Él es benignidad, Él es el autor y consumador de la fe. Miren lo que dice el verso que sigue. Él es mansedumbre, Él es templanza. Amén. Eso es lo que debe de reflejar la vida tuya y la vida mía. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Que la gente vea que en nosotros hay amor. Que la gente vea que en nosotros hay gozo. Que no lo vea usted a toda hora. Usted tiene a Dios, sí, vive todo amargado. Para que estuviera comiendo limón. Bueno, a algunos nos tocó un poquito la cara así un poquito rara, seria, así pero que sea algo natural, pero no que usted y que a toda hora usted esté quejando. No, hermano, usted tiene a Jesús en el corazón. ¿Cierto que sí? Tiene a Jesús en el alma y lo que brota de Jesús es gozo, paz, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza.